Hola amigos de YouTube, en el vídeo anterior de ecología marina vimos cómo los organismos adoptaban una serie de estrategias para mejorar su supervivencia. En el segundo vídeo de ecología marina que vamos a hacer hoy, vamos a ir un paso más allá. Vamos a estudiar el concepto de población, es decir, un conjunto de organismos que pertenecen a la misma especie y que habitan un mismo lugar en un determinado periodo de tiempo. Y además vamos a estudiar las estrategias que siguen los individuos para poder reproducirse y así poder mantener estable la población a la que pertenecen. La reproducción es el objetivo fundamental de todo ser vivo, y desde un punto de vista biológico existen dos formas de hacerlo. La más simple y arcaica es la reproducción asexual, llamada así porque los sexos no existen y un único ser puede generar nuevos individuos por escisión o gemación de su propio cuerpo. En la reproducción sexual existen ya los dos sexos, que pueden estar presentes en un mismo individuo, al que se denomina hermafrodita, o estar separados, diferenciando así entre machos y hembras. En ambos casos, los individuos generan sus células sexuales o gametos masculinos y femeninos, y entre ellos debe establecerse una unión o fecundación, que en el medio marino suele ser externa en la gran mayoría de los casos. En el caso de los hermafroditas pueden generar gametos tanto masculinos como femeninos según les convenga. En los vídeos de peces del Cantábrico ya comentamos algunos casos particulares de reproducción, como los lábridos o espáridos, que al nacer todas son hembras y aquellas que más crecen se van transformando en machos adultos. También dentro de los peces comentamos el extraordinario caso de los pejesapos abisales, donde los machos diminutos parasitan a una hembra grande, pero ésta segregaba unas enzimas que iban disolviendo a los machos hasta convertirlos en simples sacos de esperma con los que poder fecundar sus huevos, convirtiéndose así en un hermafrodita que se fecunda a sí mismo, algo único y desconocido en todo el reino animal. El hecho de que los machos sean mucho más pequeños que las hembras y lleguen incluso a parasitarlas para favorecer la reproducción no es nada raro en el ecosistema marino. Los copépodos, por ejemplo, adoptan este comportamiento. E incluso en el Cantábrico encontramos un curioso gusano llamado Bonelia, en el que los pequeños machos viven como parásitos en el propio tubo digestivo de las hembras. Además del tipo de reproducción biológica, vamos a comentar también las estrategias desde un punto de vista ecológico que siguen los organismos marinos para reproducirse. Y básicamente son dos estrategias muy diferenciadas entre ellas. La inmensa mayoría de especies marinas tienden a generar una enorme cantidad de crías muy pequeñas en comparación al tamaño adulto, normalmente en forma de larvas o huevos. Estas crías diminutas son extremadamente vulnerables al nacer y suponen un alimento fácil y abundante para los consumidores, pero su número es tan elevado que por una mera cuestión de probabilidad unos pocos individuos consiguen sobrevivir y desarrollarse. De esta forma, estas poblaciones marinas suelen experimentar crecimientos exponenciales y muertes catastróficas. Las larvas crecen muy deprisa y en apenas unos meses ya alcanzan la madurez sexual, lo que les permite poder reproducirse incluso varias veces a lo largo de sus vidas, que por lo general suelen ser bastante cortas.
De todos los habitantes marinos que siguen esta estrategia, el pez luna se lleva la palma. Sus fresas pueden alcanzar los 300 millones de huevos, que al eclosionar originan larvas de apenas 2 milímetros de longitud, muy lejos de los casi 3 metros que pueden alcanzar los adultos más grandes. Un caso particular es el del calamar gigante. ¿Cómo es posible que un animal nacido de un diminuto huevo pueda alcanzar los 300 kilos de peso en tan solo 2 años de vida y además en un ecosistema tan pobre como es el océano profundo? Nadie lo sabe. Esta estrategia de generar muchísimas crías y desentenderse de ellas resulta favorable en ambientes cambiantes y dinámicos como lo es el mar. Para mejorar aún más la tasa de supervivencia de las pequeñas larvas, a menudo se da el fenómeno del colonialismo, en el que los miembros de la población crecen en grupos o estructuras conectados entre sí. El colonialismo tiene la ventaja de que el éxito reproductivo está más asegurado respecto a la vida en solitario. Además, algunas colonias intermareales, como los mejillones o los cirrípedos, retienen mejor la humedad si se mantienen agrupados. Sin embargo, el hecho de que muchos individuos vivan todos juntos ha de aumentar la competencia por el alimento y el espacio, y por esta razón las colonias marinas suelen ser de animales filtradores que se desarrollan en grietas y zonas con corrientes. En algunas colonias existen individuos especializados en diferentes funciones que adoptan polimorfismo, como es el caso de las gorgonias, colonias de pólipos donde algunos de ellos se dedican a filtrar el agua, otros se dedican a segregar la estructura rígida que los mantiene unidos y otros se dedican a producir células sexuales. De nuevo estamos comprobando que no existe una estrategia perfecta, en este caso para conseguir la reproducción asegurada. Los organismos tienen que enfrentarse a diferentes pros, diferentes contras, y en función de las circunstancias pues tendrán mayor o menor éxito reproductivo. Pero en el mar existen también unas pocas poblaciones que optan por una estrategia reproductiva totalmente diferente a la anterior. En este caso, las madres tienen una o muy pocas crías, pero de tamaño lo suficientemente grande como para poder cuidarlas con esmero, y así evitar una muerte temprana. Es la estrategia que siguen las aves y especialmente los grandes mamíferos marinos, y se ve favorecida por ambientes más estables como lo es el océano abierto. Las poblaciones de estos animales que prefieren invertir mucha energía en dar a luz muy pocas crías pero mucho más desarrolladas, suelen experimentar fluctuaciones mucho más suaves. Ya comentamos en el vídeo de los cetáceos, de los mamíferos marinos, el problema que tienen estas poblaciones. Los cetáceos viven muchísimo tiempo, algunos incluso 100 años, tardan mucho tiempo en alcanzar la madurez sexual y tienen muy pocas crías cada muchísimos años. Por lo tanto, la recuperación de estas poblaciones particulares pues se hace especialmente difícil y costosa. Se ha comprobado que bajo unas condiciones ambientales óptimas y sin ningún tipo de limitación, todas las poblaciones marinas crecen de forma exponencial. Sin embargo, conforme la población crece, crecen también las limitaciones de espacio o alimento. Es entonces cuando la población deja de crecer, se estanca y declina. Conforme la población desciende, descienden también las limitaciones, por lo que llegado a un cierto punto, la población vuelve a crecer, en lo que vemos en esta gráfica como un crecimiento sigmoideo. De todas formas, esa gráfica que acabáis de ver corresponde a un comportamiento ideal de una población marina. Tenéis que tener en cuenta que el ecosistema marino es un ambiente muy cambiante, muy dinámico y abierto, y cada cierto tiempo pues ocurren ciertos cataclismos o catástrofes, como pueden ser mareas muy vivas, vertidos, fuertes marejadas, etc.
y esos cataclismos suelen ocasionar muertes catastróficas en las poblaciones marinas. De todas formas, puesto que la gran mayoría de esas poblaciones opta por una estrategia reproductiva que consiste en tener muchísimas crías en muy poco tiempo, pues se da la circunstancia de que esas poblaciones consiguen recuperarse de una forma bastante rápida. A diferencia, como ya hemos comentado, de los organismos que siguen la estrategia contraria, como por ejemplo los cetáceos, que tienen muy pocas crías cada mucho tiempo y por lo tanto a sus poblaciones les cuesta muchísimo más recuperarse. A la hora de estudiar el crecimiento de una población, hay que conocer bien el ciclo vital de la especie, como su esperanza de vida, el tiempo que tarda en alcanzar la madurez sexual y si la especie puede reproducirse una o varias veces a lo largo de su vida. En la gran mayoría de los casos que nos ocupan, los individuos pueden reproducirse en más de una ocasión, encontrando casos particulares como las centollas, que pueden criar hasta 4 veces al año. Pero también encontramos excepciones como las hembras de cefalópodos, que se reproducen una sola vez en su vida, ya que mueren tras poner sus huevos. Un caso muy similar al de los salmones, que tras remontar los ríos y desovar en las cabeceras, están tan exhaustos que la gran mayoría muere sin tener opción a poder reproducirse de nuevo. Las poblaciones marinas también se caracterizan por una estructura o distribución de individuos por edades. Una población que cuente con muchos individuos jóvenes que pronto madurarán sexualmente tiene más asegurada su supervivencia, mientras que una población ya envejecida tenderá a desaparecer tarde o temprano. En estas dos estructuras de población vemos claramente las diferencias que se derivan de las dos estrategias reproductoras que hemos visto antes. El patrón de la izquierda es el que sigue la gran mayoría de las poblaciones marinas, es decir, muchísimas crías jóvenes que dada su alta mortandad muy pocas llegarán a ser adultas. Y la estructura de la derecha corresponde al patrón que siguen las poblaciones de aves y mamíferos marinos, que tienen muy pocas crías, pero pueden criarlas mejor y asegurar más su supervivencia. A medida que las poblaciones crecen y se desarrollan, aumenta la competencia de los individuos que la componen por hacerse con espacio o nutrientes. Y esa competencia, pues obviamente, va a dificultar el éxito reproductivo, no solo entre los individuos de una misma población, sino entre individuos de poblaciones diferentes. Sin embargo, los efectos negativos que dos poblaciones diferentes se provocan entre ellas suelen ser limitados. Por ejemplo, las algas son muy competitivas a la hora de cubrir superficies bien iluminadas. En cambio, las esponjas y anémonas de mar tienen más éxito a la hora de fijarse en paredes oscuras a las que apenas llega suficiente luz. De esta forma, las diferentes poblaciones marinas tienden a evitar lo más posible la competencia entre ellas. Por ello, las especies se han especializado en ocupar distintos espacios o nichos ecológicos de tal manera que no se solapen. Siguiendo con el ejemplo de las algas, aquellas que presentan clorofila verde cubren las rocas más iluminadas, mientras que las algas rojas y pardas realizan mejor la fotosíntesis en zonas no tan iluminadas, y por esa razón tapizan rocas a mayor profundidad. De esta manera llegamos a la conclusión de que dos poblaciones que ocupan un mismo nicho ecológico, un mismo lugar o en un mismo tiempo, a la larga no van a poder convivir entre ellas. Tarde o temprano una terminará desplazando a la otra. Y esto se ve muy bien, por ejemplo, en las llamadas especies invasoras que ya hemos comentado en algunos vídeos anteriores de biología marina. Seguramente recordaréis el caso del sargazo japonés o de la ostra del Pacífico, cuyas poblaciones están desplazando a las autóctonas. Ya vimos en el vídeo anterior de ecología marina cómo los individuos adoptaban diferentes estrategias para poder sobrevivir. En el vídeo de hoy hemos estudiado
cómo los organismos, una vez consiguen sobrevivir, se agrupan entre sí para formar poblaciones y poder reproducirse para perpetuar la especie. En el siguiente vídeo de ecología marina vamos a ver cómo interactúan las diferentes poblaciones de un mismo hábitat que formarán lo que en ecología se conoce como comunidad. Pero eso será en el vídeo siguiente. Así que si no te lo quieres perder, no te olvides suscribirte a mi canal, dar un like a este vídeo si te ha gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.